3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 11 de febrero. Nuestros invitados esta noche aquí en el programa van a debatir sobre un tema que ha sido un tema que ha generado mucha controversia y es un tema que está en boca de todos, porque de una u otra manera, directa o indirectamente, todos son o beneficiados o perjudicados con este tema de las redes sociales y el Internet. Y ya como ustedes saben, el Congreso Nacional se aprobó la semana que ha concluido, ayer sábado, se aprobó en primer debate esta ley de ciberseguridad, que para algunos no se trata más que un control de las redes sociales y para otros nada más se trata de advertencias en función del buen uso que se debe dar a las redes sociales en el país. La cosa es que ya está aprobada en su primer debate y esta semana, este próximo martes, pasado mañana, en el Congreso Nacional continuará su debate para aprobarlo probablemente ya en su segundo debate y luego para que en su tercer debate ya esta ley quede en vigencia. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos exactamente, pero están aquí con nosotros 4 distinguidos invitados. Presento esta noche a don Nelson Javier Márquez, él es diputado por el departamento de Intibucá por el Partido Nacional, es miembro de la comisión de dictamen de esta ley de ciberseguridad. Muchas gracias por estar aquí, don Nelson, muy amable. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por la invitación y a todo el pueblo hondureño. Esperamos hoy tener la oportunidad de dar a conocer qué es lo que la comisión de dictamen ha trabajado para poder presentar al pueblo hondureño esta ley que estamos seguros que va a ayudar a muchos hondureños y hondureñas que necesitan ser protegidos por el Estado. Don Harry Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad de Refundación por Francisco Morazán. Don Harry, bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí con sus invitados. Ojalá que este es un tema que lo podamos discutir con altura, ¿verdad? Y que podamos sacar conclusiones para que las personas también tomen sus propias decisiones, ¿verdad?, sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, don Harry. Nos acompaña también el señor presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Dagoberto, bienvenido. Gracias, Edgardo. Muchas gracias a todo el auditorio de 3030, a cada uno de los invitados que estamos en esta noche para debatir un tema tan importante que tiene que ver con libertad de expresión. Gracias, don Dagoberto Rodríguez. Don Alejandro Rosales es el director de servicios de telecomunicaciones de Conatel. Bienvenido, don Alejandro. Muchísimas gracias, Edgardo. Es un placer estar aquí por primera vez y aportar un poquito de lo que es esta nueva iniciativa. Muy bien, el estatus actual de esto, don Nelson, en el Congreso Nacional, aprobado en su primer debate. El martes que viene arranca la discusión para un segundo debate. Así es, licenciado, esa es la intención. Justamente esto nace como una iniciativa del diputado por el departamento de Santa Bárbara, Marcos Paz. El presidente Mauricio Oliva nos pidió a un grupo de diputados, como se hace en el Congreso Nacional, ser parte de una comisión de dictamen. Tomamos el proyecto de decreto, lo analizamos, consultamos con diferentes sectores de la sociedad civil hondureña, creemos que todavía hay sectores con los que debemos seguir platicando, porque al final el espíritu de esta ley es proteger al ciudadano común de Honduras, a las empresas hondureñas contra cualquier delito que pueda presentarse en el ciberespacio. En ese sentido, en este momento ya se presentó en primer debate, ya pasó el primer debate esta ley de ciberseguridad, que estamos seguros nosotros que le va a ayudar mucho a los hondureños y hondureñas que no tienen las posibilidades de defenderse con las actuales condiciones que se presentan cuando son de alguna manera atacados en el ciberespacio, no solo en redes sociales, sino incluso en algunos delitos financieros que en otras partes del mundo se presentan, que se pueden presentar algunas de ellas en Honduras, ya se han empezado a presentar algunas y que en este momento no existe un mecanismo, no existe un lugar en donde los ciudadanos y ciudadanas hondureñas que se lleguen a sentir afectados, así como las empresas hondureñas que se sientan afectados, no tienen a dónde ir a presentar sus denuncias. Diputado Márquez, ¿cuál es en su opinión el gran beneficio de esta ley? Bueno, fíjese, licenciado, que hay que poner algunos ejemplos. Existen en Honduras una gran cantidad de ciudadanos que su honor ha sido dañado en las redes sociales. Y aunque ellos tienen, porque ya existe, eso hay que aclararlo también, ya existe y va a estar en el Código Penal hondureño, que entrará en vigencia, ya están tipificados los diferentes delitos. Y esto no limita que la persona afectada pueda hacer su proceso desde la vía judicial, pero este es un tema administrativo. ¿Por qué? Porque mientras el proceso legal se da, el ciudadano no tiene a dónde acudir para que esa información que siente que le daña su personalidad, que le daña su seguridad física, su seguridad intelectual, su seguridad moral, siga circulando. Entonces, lo que provee la ley es un espacio en donde el ciudadano común
pueda ir y decir, mire, esta información me está afectando y yo quiero pedir que por favor se retire de las redes porque me está dañando. Obviamente hay que revisar también en el mismo proyecto de ley que fue presentado cuáles son las especificaciones, cuál es la descripción de esas circunstancias en que se puede pedir que se retire un material. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Un comité de ciberseguridad integrado por diferentes instituciones y organizaciones que tienen algo que aportar en temas de ciberseguridad. Ahí hay alrededor de 20 instituciones en este momento, pero a la par de ellos, un comité de veeduría social en donde obviamente invitamos al Colegio de Periodistas, invitamos a las iglesias, invitamos al FONAC, invitamos a una serie de instituciones que desde afuera, desde la sociedad civil, puedan estar verificando que este comité de ciberseguridad no vaya a extraviarse en el camino y empiece a hacer cosas que vayan en contra de la libertad de expresión, porque como Estado nosotros debemos definitivamente proteger la libertad de expresión y si hay algo que pueda poner en riesgo la libertad de expresión, pues estamos en el momento de debatir justamente. Abogado Harry Dixon, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay dos palabras, libertad de expresión y libre emisión del pensamiento, no solo garantizado por la Constitución de la República, sino también por los tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Hace unos años, hace poco tiempo, la propia organización de la ONU emite una resolución donde dice, señores jefes de Estado, presidentes, por favor, garanticen el acceso a la Internet. Y esa es una resolución de la ONU. Y dice esa misma resolución que hay países, ¿verdad?, que les preocupa porque cada vez que hay un conflicto, empiezan a tocar las redes sociales. Hoy las redes sociales para las Naciones Unidas es un derecho humano. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el hombre, la mujer, el joven, tienen esa oportunidad para hacer valer ese derecho de lo que es la libre emisión del pensamiento. Entonces, cuando un Estado está en un conflicto político como el que actualmente está en Honduras, donde hay un partido que se ha robado las elecciones para un sector de la sociedad, y hay gente en la calle protestando, y hay gente siendo asesinada en la calle protestando, y muchos medios de comunicación no informan lo que los protestantes denuncian, las redes sociales es una herramienta eficaz para eso. Entonces vienen el gobierno que se siente criticado, los políticos que se sienten criticados, y esto no es nuevo, esto pasa en algunos países del mundo, vienen y dicen, la única forma de callar a estos señores es regulando las redes sociales. Fíjese bien, les voy a demostrar algo. El diputado Marcos Bertilio Paz, diputado por Santa Bárbara, creo que es la primera vez que está en el Congreso Nacional, presenta un proyecto. Todos nos alarmamos porque dice, ¿qué quieren hacer con ese proyecto? Y presenta este proyecto, dice, exposición de motivos. Y dice que hay que obligar a las empresas a que estén vigilando cada cosa mala que salgan en las redes sociales para que bloqueen, para que informen a las autoridades. Lo que tratan de conformar es una santa inquisición contra las redes sociales y contra aquel que se pronuncia en las redes sociales. Hoy revisé yo investigando, me acordé cuando yo era fiscal del Ministerio Público y dice, voy a investigar de dónde el diputado Marcos Bertilio Paz sacó esa brillante idea de regular redes sociales. Y me encontré con un proyecto enviado a la Cámara Legislativa de Ecuador por parte del presidente Rafael Correa. Y revisé yo la exposición de motivos. Y la exposición de motivos del presidente Correa, que lo presentó un día antes de dejar el poder, dice, el desarrollo y uso de las tecnologías de la información por gran parte de la población nacional provocan el intercambio de información y de opinión, lo cual se manifiesta de forma especial en las redes sociales, en donde se ha desarrollado un creciente ánimo de confrontación por sobre el debate civilizado. Y vengo y leo lo que dice don Marcos Bertilio Paz en su proyecto. El desarrollo y el uso de las tecnologías de información por gran parte de la población nacional provocan un intercambio. O sea, es el mismo proyecto. O sea, no tuvieron pero ni la creatividad de hacer algo nuevo. Se fueron a la internet, copiaron el proyecto y lo presentaron en el Congreso Nacional. Para usted, abogado Harry Dixon... Están violentando la libertad de expresión. Para usted, abogado Harry Dixon, la principal objeción que usted le hace a esta ley es, o a esta propuesta de ley... Violenta la libertad de expresión. Ellos dicen que es por los
por el odio, dicen que hay aquí en las redes sociales. Y yo les digo, si usted se siente ofendido de forma particular, usted no se siente bien con algo que dijeron en las redes sociales, presente su querella ante el Tribunal de Sentencia. El Código Penal establece que esos son delitos contra el honor y son delitos de índole privado, inclusive no son ni de índole público. Oiga bien, son de índole privado, o sea, solo le competen a usted como persona. Pero ellos vienen a querer utilizar toda una estructura del gobierno, todo el poder acumulado dentro de un ambiente de dictadura y dicen, vamos a formar un comité de ciberseguridad para que esté vigilando las empresas. Y cada quien que hable mal del gobierno, que hable mal de nosotros, pues ya va a ver lo que le va a pasar. Eso es lo que yo interpreto. Ya va a tener usted de este derecho proyecto. a la réplica, pero antes vamos a conocer la posición del Colegio de Periodistas de Honduras con don Dagoberto Rodríguez. Bien, nosotros creemos que la libertad de expresión es nervio y motor de los derechos básicos del ser humano. Es clave la libertad de expresión para la democracia y para el fortalecimiento de las demás libertades que tiene el ser humano como persona. En el análisis que nosotros hicimos, consideramos que esta ley violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, la Constitución de la República en el artículo 72 y la Ley de Emisión de Pensamiento en el artículo 1 y 2, entre otras. Igualmente, en julio de 2007, el Congreso Nacional firmó y ratificó la Declaración de Chapultepec, que entre otras cosas dice, entre otras muchas cosas dice, no deben existir o aprobarse leyes o actos de poder que limiten o coarten la libertad de expresión y la libertad de prensa por cualquier medio de difusión. En ese contexto, y viendo esta iniciativa de ley que ha sido presentada en el Congreso Nacional, nos preocupa todo el contenido de la ley, pero dos artículos en esencia, el artículo 7 y 8 de esta iniciativa de ley, donde establece que el ente regulador, un ente, digamos dice el artículo 7, cualquier persona que se siente afectado en su honor o por algo, puede ir al ente de regulación, que es un ente que se crea en el contexto de la ley, para denunciar a los administradores de sitio web o administradores que producen y difunden contenidos. ¿Cuáles contenidos? O sea, la ley no es precisa en ese sentido. Aquí los diarios difunden contenidos. Hoy mismo difunde contenidos a través de las redes sociales. Los sitios web están difundiendo cada vez más contenidos. Y dice el artículo 8 que se crea el comité o la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad. Y ese ente dice que se convierte en el ente administrativo, escuche usted bien, en el ente administrativo de juzgamiento y sanción de cualquier hecho de esta naturaleza. Es decir, si un administrador web no tiene, digamos, alguien interpone una denuncia a un sitio web o a una red social y esta persona dice, fíjense que no me atendieron mi denuncia, perfecto, entonces voy a ir al comité que se crea y este comité puede proceder a imponer una multa de 50,000 a 1,000,000 de lempiras, incluso el cierre del sitio web si no se atiende la denuncia de esa persona. ¿Qué ocurre, Edgardo? Eso nos preocupa seriamente porque a mí particularmente, que yo trabajo en periodismo de investigación, en el medio donde laboro, cualquier funcionario, digamos que saquemos alguna información que tiene que ver con un acto de corrupción, por ejemplo, y se expone el funcionario. Y se dice, este funcionario cometió un acto de sustracción de fondos públicos en la institución en la que estaba. Ese funcionario puede decir, este medio me está difamando, está dañando mi honor. Entonces, perfectamente puede ir a este ente para pedir que quiten la publicación en las 24 horas que establece la ley, y si ese medio no quita esa información, puede ser sancionado
de 50.000 a 1 millón de lempiras y con el cierre del sitio web. Eso es grave, eso violenta la libertad de expresión y eso genera censura previa. Y miren, la declaración de Chapultepec, que justamente los diputados aprobaron en el año 2007, esa declaración establece claramente que no se van a establecer ninguna de este tipo de sanciones para los medios de comunicación que emitan información por cualquier medio. O sea, la libertad de expresión es irrestricta y tiene algunas excepciones, que son cuando afecta la defensa nacional, el orden público, la moral y la salud de la gente, la reputación y la buena imagen, y por último, cuando la libertad de expresión es utilizada para campañas de odio. Odio por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, por cuestiones de ideología. Pero la misma convención establece algunos parámetros cómo debe aplicarse en el caso de apología del odio. Por ejemplo, nadie puede ser penado por decir la verdad. Ese es un principio que aprobaron los relatores de derechos humanos y los relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la OEA y de la Unión Europea, en el sentido de que nadie puede ser penado por decir la verdad, es lo que yo les ponía, un caso de investigación, por ejemplo. Nadie puede ser penado por expresiones de odio, escuche bien, nadie puede ser penado por expresiones de odio a menos que se logre constatar que esas expresiones de odio tenían como fin generar discriminación y violencia contra determinada persona. Y por último, dice la misma declaración de los relatores que nadie puede ser sometido a sanción, a censura previa por expresiones de odio. Ahí está claro. En resumen, esta ley, esta propuesta, esta iniciativa, aprobada ya en primer debate, violenta las leyes que han mencionado, los tratados que han descrito, además de la Constitución de la República, limita la ley del limita la libertad de expresión. Claro. La ley de pensamiento. Y la ley de pensamiento. Sí. Y la libertad de pensamiento. Y yo quiero decirle que esta posición del colegio ¿sí? no es una posición en defensa de los periodistas. Es que el derecho a la libertad de expresión es un derecho inherente al ser humano. Y nosotros ejercemos el derecho a libertad de expresión como periodistas. Pero todo el mundo tiene derecho a expresarse, a decir sus opiniones por el medio que él quiera. Incluso la convención le garantiza ese derecho. Escuchemos la versión ahora de don Alejandro Rosales, director de Servicios de Telecomunicación de Conatel. Bueno, muchas gracias. Y créanme que yo soy el más contento de que esto se esté llevando a cabo, esta información que se está moviendo. Miren, Honduras ahora posee un territorio más. Tenemos el terrestre, el aéreo y el marítimo. Ahora tenemos el ciberespacio. Eso existe de hace muchos años y a nosotros como Estado nos corresponde la obligación de poner las leyes y las reglas de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a defender el ciberespacio. La ley para la Estrategia Nacional de Ciberseguridad comienza, no es la primera, hay 14 naciones que pertenecemos a la OEA que ya la tienen implementada. El Comité Interinstitucional de Ciberseguridad es para qué. Se forma porque todas las instituciones que estamos en ese comité vamos a aportar para que esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad tenga el componente de cada una de las instituciones que ahí estamos. El regulador de las telecomunicaciones, el regulador de la banca, el regulador de la energía eléctrica. Honduras está expuesta en este momento a cualquier tipo de delito cibernético y en este momento, mientras nosotros lo debatimos, están sucediendo cosas que ustedes ni se imaginan. ¿Por qué comienza esto? Mire, en el 2006, el BID y la OEA hacen un estudio sobre todos los países de la OEA para ver cómo están en el tema de ciberseguridad. Oiga, el concepto que tiene Honduras está público, yo no lo guardo. Dice, a falta de una política nacional de seguridad cibernética o un equipo de respuesta a incidentes, el gobierno de Honduras tiene una capacidad limitada para abordar de manera proactiva las amenazas a su seguridad cibernética. ¿Cómo comienza esto? Esto no comenzó ayer, esto comenzó hace 4 años.
cuando la fiscal de la niñez se sentó enfrente de mi oficina, me tiró unos papeles y me dijo, ingeniero, ¿qué hago con esto? Fiscal, ¿qué es lo que usted tiene ahí? No sé. Es una mafia de pornografía infantil en Honduras y con esta información me han llegado y yo no sé qué hacer con ella. Agarro la información, lo que ella tenía en sus manos eran direcciones de IP públicas de Honduras de donde se estaba generando el contenido y estaban usando este contenido y lo estaban mandando a una mafia a Francia para vender las fotos de niños hondureños que estaban siendo abusados de pornografía infantil. Si esta ley es de que vamos a hablar de que nos van a limitar la expresión, esto no tiene nada que expresión. Los delitos cibernéticos de las redes sociales es mínimo, es minúsculo comparado a los otros delitos que están habiendo en el país. Delitos financieros que pueden estar llevando a cabo y ni cuenta nos estamos dando. ¿Qué es la ley entonces? Agarrar a todas estas instituciones. Ahí, ¿quién está protegiendo en este momento la infraestructura crítica del país? ¿Qué es la infraestructura crítica del país? Si acaso alguien se mete en el servidor de finanzas en este momento y apaga el servidor y nos lo secuestra y dice que necesitamos 3,000 bitcoins para poderlo regresar la información que ahí está. Tienen secuestrado, un bitcoin vale $1,800 uno. Ahora, nos tienen secuestrada toda la institución del gobierno. ¿Quién va a atrapar quién va a investigar a dónde se origina, a dónde está ese hacker? Ahorita no tenemos a nadie. En Conatel hemos podido ayudar a la fiscal, que ahora es una gran amiga mía, y lo hemos continuado haciendo, calladito, sin hacer mucha bulla, hasta que resaltó esta ley ahora en el Congreso. Es una necesidad, que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se lleve a cabo. No lo vamos a hacer los hondureños solamente. Vamos a tener el acompañamiento de la OEA, que va a venir, nos va a apoyar, nos va a dar el asesoramiento de cómo hacerlo, y lo que vamos a hacer es tropicalizar la estrategia nacional para que sea hondureña, no copiar de otros países. Vamos a un corte comercial. Ya escucharon ustedes las 4 opiniones que tenemos aquí de nuestros invitados. Cuando regresemos van a tener la oportunidad de debatir sobre las posturas que nos han presentado esta noche aquí. Ya regresamos. Muchas felicidades a nuestro amigo y hermano Edgardo Melgar en sus 22 años de 30-30. Dios le bendiga y le proteja y que siga anunciando buenas noticias para nuestro pueblo hondureño. Que Dios le proteja y que su mano bondadosa siempre le acompañe todos los días de su vida. Nuestros invitados esta noche aquí en 30-30, noche de hoy, 11 de febrero, el diputado por el Partido Nacional, Departamento de Intibucá, don Nelson Javier Márquez, don Harry Dixon, diputado por Libertad y Refundación, por Francisco Morazán, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez, don Alejandro Rosales, es el director de Servicios de Telecomunicaciones de Conatel. Muy bien, ya escuchó usted, ahora sí entonces estamos abiertos aquí para que ustedes puedan debatir sobre lo que se ha discutido. Licenciado, lo primero es que yo hoy entiendo por qué existe en un sector de la población tanta desinformación. ¿Por qué? Porque lo que el honorable diputado Harry Dixon tiene en sus manos en este momento no es el dictamen. Pero lo que se presentó. Es el proyecto de ley, pero usted tiene más experiencia que yo, abogado. No, claro, pero y usted sabe que un proyecto de ley tiene que pasar a una comisión de dictamen y es la comisión de dictamen la que determina, ¿verdad?, si eso va a pasar al pleno o no va a pasar al pleno. Lo que tiene usted en este momento en sus manos es un proyecto de ley, pero el dictamen es diferente. Explíquelo. Y en el dictamen lo que se establece son medidas para proteger a los ciudadanos que se sientan afectados. Nadie va a estar buscando cuál es la información en internet o en cualquier otra plataforma que pueda incitar al odio. La persona que se sienta afectada va a tener un espacio en donde puede denunciar. Y ese espacio es justamente, como lo mencionaba el licenciado Dagoberto, que aparece en el artículo 7 de esta ley, que las denuncias pueden ser puestas ante el Centro de Respuesta de Incidencia Cibernética. Pero lo que el licenciado no mencionó en su intervención es que el artículo 6 establece un paso previo a eso. Fíjese que cuando uno va a un comedor o cuando va a cualquier establecimiento comercial, hay una cajita ahí que dice: aquí usted puede quejarse, puede decir si algo no le pareció de este comedor. ¿Qué es lo primero que se le está pidiendo? Que todo aquel que sea administrador de una plataforma tenga cibernéticamente hablando una cajita de quejas, en donde si un ciudadano se siente afectado, cualquiera,
Y no pensemos en los políticos echamos concha. Y los políticos tenemos gente que nos puede defender y los políticos tenemos gente que en algún momento determinado nos puede ayudar incluso a decir que la información que se está diciendo allí no es correcta. Pero Ellos los pueden denominados defender. call centers. Pero el ciudadano común no tiene quien lo defienda. Y para aspirar a que una información falsa sobre su persona sea quitada de una red social, sea quitada del ciberespacio, tiene que esperar un montononón de tiempo. Y mientras tanto, se sigue denigrando a la persona. ¿Qué es lo que dice el artículo 6? Dice que una persona puede ir a una plataforma en donde se haya mencionado su nombre y pedirle a esa plataforma, que obviamente aparece ya también en este proyecto de ley, las descripciones de qué es lo que se puede denunciar. Ahí lo dice, qué hay que agregar, qué hay que quitar. Discutámoslo, si en eso estamos debatiendo justamente, a eso vamos. Pero ahí dice que lo primero es pedirle a estas plataformas que tengan un lugar donde denunciar. Que una vez denunciado y comprobado que efectivamente esa información va en contra de delitos que ya están tipificados. Y aquí yo quiero mencionar este tema. Hay un tweet del Congreso Nacional en donde claramente dice este tweet, y eso es lo que aparece en este proyecto, en este dictamen, dice claramente que no se están creando nuevos delitos, que son los delitos que ya están tipificados en el Código Procesal Penal que entrará en vigencia, no son nuevos. Pero el problema que existe actualmente es que cuando una persona se quiere ir al Código Procesal Penal, le puede pasar un montononón de tiempo y mientras tanto la información sigue circulando. Entonces el artículo 6 dice eso. 24 horas para que una vez... Un momentito, don Harry, don Dagoberto. Sí, mire, yo te digo una cosa. Cuando un partido político se involucra o toma la decisión de aprobar este tipo de proyectos, creyendo erróneamente que van a estar eternamente en el poder, comete un gravísimo error. Porque cuando ya no estén en el poder, ¿verdad?, me imagino que van a convocar a su gente a salir a las calles porque ya no van a estar de acuerdo con esto. Fíjese que esta ley, este proyecto inició con un proyecto de ley presentado por... Abogado, pero discutamos el proyecto permítame. dictaminado. ¿Para qué vamos a discutir algo que ya no existe? Déjeme, yo lo he dejado hablar sí, a usted. Abogado, pero comenzó con la copia... no confundamos a la población. Comenzó con la copia de un proyecto de ley en Ecuador. Le pusieron ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales. Hoy le han puesto ciberespacio. Mire, el nuevo Código Penal ya establece los delitos informáticos. Así Hay es. un catálogo de delitos. Qué bueno que en eso estamos de acuerdo. No necesita usted una nueva ley. Tampoco para un investigador en el mundo necesita usted que le controle las redes sociales para investigarle y no debemos controlarlas. El delito cometido. O sea, un investigador profesional, un ministerio público profesional, una agencia de investigación profesional, le va a investigar de dónde sale esa información y quién es el responsable. No necesita usted tener a todo un comité, que no sé si le van a pagar o no le van a pagar, para estar ahí viendo y vigilando a la empresa que no cumpla con sus exigencias, para después sancionarla si no cumple. Esto solo se da en países con gobiernos autoritarios y en dictadura. Pero ustedes, disculpe, ustedes los que aspiran es controlar la información. Ustedes lo que les molesta es que el pueblo tenga ese derecho de expresarse en medios de comunicación alternativos. Mire, yo tengo un proyecto de ley que se llama Ley Anticorrupción, que buscaba endurecer las penas contra los corruptos, nuevas herramientas para los fiscales y jueces para condenar a los corruptos. 4 años y nunca lo aprobaron. Y este es el primer día, en el marco de un conflicto político, ya se va a aprobar. O sea, a ustedes les interesa como partido que Juan, que Pedro, que no tiene acceso a un medio de comunicación tradicional, se quede callado porque lo van a andar persiguiendo. Y no me vengan con cuentos que si con esta ley no pueden investigar quién está emitiendo pornografía infantil. No es cierto. Yo tengo 14 años de experiencia en el Ministerio Público. Cuando se quiere investigar, se investiga. Cuando no se quiere investigar, aunque tengan las leyes que tenga, pues no se investiga, como los casos de corrupción. Aquí siempre dicen, aquí los corruptos nunca cometen actos de corrupción, los políticos y todo eso, porque no hay una ley. Ustedes, compañeros, diputados, están cometiendo un error histórico que quererle callar la boca al pueblo. Miren,
Hoy las redes Abogado, sociales, pero hagamos un hoy las trato. redes sociales, no solamente en Honduras, sino en el mundo, representan una válvula de escape de una sociedad. Taparles a válvula de escape es terrible. Hagamos un trato por Honduras. decir- Solo un momentito, licenciado, antes. Hagamos un trato por Honduras, nosotros. El martes no lleguemos al Congreso a debatir sobre un proyecto que ya no existe. Debatamos en el Congreso sobre el proyecto que existe, porque lo que usted tiene en sus manos Sobre la en ley este de momento corrupción. ya no existe. No, y hay que discutirla. Pero en este momento que estamos con el tema de ciberseguridad, no lleguemos el martes a discutir Usted un lo que tema le ha que ya cambiado no es existe. el nombre Pero y las entonces palabras, tome pero es el lo proyecto. mismo. Usted tiene desde Es el lo día mismo. jueves, igual que todos los demás diputados, desde el día jueves usted tiene en sus manos el proyecto de decreto que salió Es lo de la mismo. Comisión de Dictamen. Le han cambiado Y el no nombre. es lo mismo, es totalmente diferente. cambiado el nombre. Y por sanidad del pueblo hondureño y para que podamos avanzar en una necesidad que es definitiva, ¿A necesitamos cuántas personas le proteger a preguntó usted? Honduras. ¿A cuántas personas le preguntó usted en Honduras que necesitaba usted ley? ¿A Muchas cuántas? lo necesitan, No, abogado. no le pregunto. ¿Y a cuántas ¿Hizo le una preguntó encuesta? usted que No, no le lo pregunta. necesitan? ¿Hizo una encuesta? Abogado, Se fue a por cada usted y a mí departamento. nos eligieron le preguntó para a Juan y a representar. Pedro. Estamos en una pero venga, democracia A mí- representativa. A mí me parece que debemos de sustraernos del tema político. Exactamente. Porque así como estamos, Es correcto. de tan polarizados, nunca vamos a llegar a un consenso ni ningún acuerdo sobre temas de interés nacional. A mí particular me parece que este tema no es un tema de interés nacional. Ahí está. Hay temas de interés nacional, como por ejemplo la reforma a la Ley General del Presupuesto que blinda a funcionarios corruptos. Esa es un tema de interés nacional. ¿Por qué no lo discutimos? ¿Por qué no le damos la celeridad del caso? Y mire, Edgardo, yo me quiero sustraer el tema político porque es bien complicado esto. O sea, yo quiero asumir el papel como colegio de periodistas, como defensor de la libertad de expresión, no solo mía, no solo suya como periodista, sino de toda la ciudadanía que tiene derecho a expresarse. Ese es un derecho fundamental, inherente. No se le puede coartar ese derecho a la ciudadanía. ¿Qué respuesta hondureña. le da usted a don Dagoberto Rodríguez, que señala que este dictamen de esta ley, aprobado en primer debate, limita, violenta la libertad de expresión en Honduras? Dos cosas. Un momentito, vamos a un corte comercial y Muy bien. regresamos. Me lo va a agarrar. 22 años han pasado de un programa que ingresa a nuestros hogares todos los domingos. Un programa que ha sido exitoso, un programa que perdura en el tiempo porque siempre tiene a las mejores personas que nos brinda las mejores noticias. Y esto se debe a alguien, a Edgardo Melgar. A usted, Edgardo, mis felicitaciones, mi respeto por este gran trabajo en beneficio del pueblo hondureño y para mantenernos informados en 30-30. Felicidades. Claro. Muy bien, la discusión ha continuado durante el corte comercial. Reitero, los invitados esta noche aquí en el programa. Don Nelson Javier Márquez es diputado por el departamento de Intibucá, Partido Nacional, por el departamento de Francisco Morazán, diputado del Libre, don Harry Dixon Herrera, don Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, y don Alejandro Rosales, director del Servicio de Telecomunicaciones de Conactel. La respuesta a la pregunta que quedó pendiente. La misma preocupación que el licenciado Rodríguez tiene con respecto al tema de la libertad de expresión es la misma preocupación que los 128 diputados debemos tener. ¿Cómo garantiza no podemos usted limitar la dónde libertad de en la expresión? ley garantiza, dónde en la ley Es que le no la puede amenaza. responder? ¿Le puede responder a usted Es que de no que la no amenaza. violenta la libertad de expresión? ¿Por qué no la violenta? Porque las personas pueden seguir escribiendo. Pero solo aquel que se sienta afectado, que se sienta ofendido, entonces puede denunciar. Pero va a denunciar en base a leyes que ya están tipificadas en Honduras. Es más, nosotros no podemos exponer al país a que lo vayan a demandar. Mire, si nosotros presentamos como comisión de dictamen un proyecto de ley que vaya en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de emisión del pensamiento, lo que vamos a conseguir es que inmediatamente después vienen procesos de inconstitucionalidad. Don Inmediatamente después vienen demandas internacionales. ¿Don Dagoberto? No podemos exponer al país a demandas internacionales por violentar los derechos Mire, humanos. Tenemos que protegerlos. el artículo 7 es bien vago, ahí deja unas lagunas enormes y ahí cualquiera, insisto, Aquí tiene el artículo 7 usted. Cualquier Pero funcionario. lea el 6 antes, porque le va a explicar mejor el 7. El 6 le va a explicar el 7. Los administradores de sitios web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas deberán contar con un proceso accesible para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal. Eso es lo primero.
que un ciudadano común que se siente afectado en una plataforma de internet pueda decirle al administrador de la plataforma de internet, por este medio me siento afectado. El procedimiento que se establezca para la tramitación de las denuncias deberá garantizar mecanismos accesibles de denuncia y una fecha límite para la resolución de la queja. En la política interna de la empresa debe decir, bueno, nosotros vamos a analizar el caso porque tampoco es que lo va a eliminar, tiene que ser de acuerdo a lo que ya está en el proceso. El tiempo transcurrido entre la recepción del reclamo y la supresión o bloqueo de los contenidos ilícitos no debe ser superior a 24 horas. Y 7 días, dice también. Sí. Pues en En casos excepcionales. En casos debidamente justificados podrá extenderse dicho plazo, pero en ningún caso debe ser superior a 7 días luego de recibir la queja, debiendo informar inmediatamente a quien efectuó la queja y al usuario que subió los contenidos, cualquier decisión y sus justificaciones. Así es. Y sus justificaciones, ahí quien administra la plataforma debe justificar por qué lo dejó o por qué lo quitó, a los dos, al que emitió el comentario y al que se quejó por el comentario. En el caso de remoción, el contenido debe ser asegurado para propósito de prueba, en caso de que la persona agraviada decida proceder penalmente conforme a lo dispuesto al Código Penal. Y mire que dice claramente, en el caso de remoción. Pero si alguien denuncia algo que no amerita remoción, no lo va a remover, pero le van a notificar cuando se trate de sitios web que no tienen... ¿Perdón? Diga, pero explícame usted, diputado, ¿qué va a ocurrir? Se lo digo por experiencia. Trabajo en un medio de comunicación, todos los días escribo, hago temas de investigación. Cuando un funcionario diga, esa publicación que está haciendo este periódico y este periodista daña mi reputación, daña mi honor, aunque la investigación periodística tenga todas las pruebas de rigor comprobando un hecho delictivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este funcionario va a poder ir a este órgano... Solo para agregar algo. Lo que está diciendo Dago es en relación al artículo 7. Dice el artículo 7, denuncias ante el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética. Muy bien, gracias. Las personas afectadas por un contenido ilícito podrán denunciar a los administradores de sitios web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas ante el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, cuando estos no atendieren las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal. Cuando Dagoberto Rodríguez hace referencia a administradores de sitios web que producen o transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, son los medios de comunicación, por ejemplo. Entre otros. Por ejemplo. Así es. Por ejemplo. Un momentito, continúe, Dago. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el funcionario va a decir, ok, en ese medio de comunicación me están difamando. Aunque la investigación tenga de respaldo documentación, como ha ocurrido. Presenta la denuncia y ese comité cibernético puede decidir, cancelen ese... 24 horas y me bajan esa información. Entonces, ¿quiénes son los afectados? El pueblo hondureño y la sociedad que tiene derecho a conocer esos hechos. No se puede limitar la libertad de expresión en ese sentido. Entonces, es muy amplio, muy vago. Dígame, sitios web que producen y difunden contenidos. Ahí hay contenidos noticiosos, contenidos informativos, contenidos web en la red, en redes sociales. Culturales, sociales, de toda índole. De toda índole. Sí. Entonces, ¿cómo está planteado ahora, el eso? licenciado me pidió contestar. Conteste. Le voy a contestar. Sí. ¿Qué puede hacer un administrador de un sitio web cuando recibe una denuncia? Puede hacer dos cosas. Aceptarla y retirar el contenido porque evidentemente se nota que promueve al odio, que promueve a una calumnia, que promueve todo lo que ya está tipificado en el Código Procesal Penal. O tiene la otra opción de decir, no lo voy a mover. ¿Por qué? Por esta y esta razón, señor denunciante. Momentito, la decisión pero la decisión de remover o no de esto va a ser de la comisión cibernética. No es así. ¿Sí? Leamos bien. ¿Cómo va a interpretar? Leamos correctamente. ¿Quién interpreta si es o no una, por decir algo, apología al odio? Exactamente. Mire, licenciado, leamos correctamente. En este mismo proyecto de ley están tipificados cuáles son las condiciones por las cuales se puede tipificar como delito cibernético. Están también ahí especificadas.
¿Qué es lo que llega Sí, pero al lo que dice al Dagoberto centro es, de respuesta perdón, de lo incidencia que dice don cibernética? Dagoberto es lo siguiente: aquí está la información de Exactamente. un funcionario en un acto Sí. de corrupción. Sí. Se publica en el sitio web de X periódico, O de X está, la noticiero de información, televisión. o está la información de un padre de familia que dice que a su niña se la tienen con pornografía infantil subida en las redes sociales. Sí, sí. O está la información de una persona que dice están promoviendo que me vayan a matar y que me vayan a quemar la casa. ¿Quién que va ya a se está dando decidir? en nuestro país. Sí. Ok. Pero ¿quién va a decidir eso? Es la Comisión Cibernética. La comisión lo que hace Ellos es van a interpretar si recibir las denuncias. si es correcta la denuncia o no. Licenciado, lo que hace la comisión es recibir las denuncias cuando un sitio no le para bola al denunciante. Yo se lo quiero decir así en palabras claras. ¿Por qué? Porque en el artículo 6 dice que el denunciante dice puede remover o puede no remover. Es más, aquí está este párrafo que dice en el caso de remoción, pero habrán casos que no se van a remover. ¿Por qué? Porque hay información que es evidente, que es clara. Y cuando es algo que tiene que ver con un político, no solo lo va a decir una persona, licenciado. Lo van a decir un montón de personas. Mire, el ¿Qué? artículo 8 dice que la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad se convierten en el órgano administrativo ¿de qué? De juzgamiento y de sanción. ¿Quién va a integrar el Comité Ejecutivo de Ciberseguridad? Es una dirección ejecutiva de ciberseguridad que es nombrada por el Comité de Ciberseguridad, en donde hay una cantidad importante ¿Todos de serán organizaciones. funcionarios de gobierno? Sí, ¿por qué? Porque es una cuestión de seguridad Ahí de está Estado. complicada la cosa. Pero hay una comisión de veeduría Los social en miembros donde no de es nadie ese de gobierno. Comité de Ciberseguridad son funcionarios de gobierno. ¿Por qué? Porque es una cuestión de seguridad nacional y deben ser los órganos que el Estado tiene para proteger Ahí la es integridad. como dicen donde la mura botó Sin Genaro. embargo, Ahí es. licenciado, existe un comité de veeduría social en donde hay una gran cantidad de instituciones que no son del Estado. Y aquí están, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Honduras, la Sociedad de Internet de Honduras, la Asociación de Empresas Privadas y de Telecomunicaciones, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, representantes de las universidades del país, representantes de la sociedad civil Y organizada. todas esas organizaciones han dicho que están en contra de esa ley. Y ustedes lo están metiendo ahí. No todas. No todas. El COE, por ejemplo. Algunos no se han pronunciado. Ellos tampoco. Algunos no se han pronunciado. Y algunos conocieron el proyecto de ley original y probablemente no nos hemos sentado todavía, porque no nos hemos sentado con todos los actores todavía. Debemos seguir trabajando. Con algunos no nos hemos sentado y con los que no nos hemos sentado hay una difusión de información precisamente. ¿Por qué? Porque algunos sectores insisten en seguir discutiendo sobre el proyecto de ley original. Pero yo quiero decirle algo, lo que a mí me pasó por experiencia en estos últimos días. Una era la actitud de las personas cuando se sentaron a la mesa con nosotros, con la comisión de dictamen, y cuando salieron de la comisión fue ¿Ya totalmente se sentó el diferente. colegio de periodistas con ellos? No, No. no nos invitaron. Pero lo vamos a hacer. Pero No, ya, ¿ah? ya lo introdujeron. Sí. O sea, Ya estamos en el primer debate. se presentó la ley, luego se modificó la ley. Incluso cuando se presentó la ley llamaron a directores de medios. Perfecto. Llamaron a otros sectores, pero al colegio de periodistas, a la APH, por ejemplo, debieron de invitarla. Debieron de invitar al relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. O sea, ¿por qué no invitaron a esos sectores? Entonces, eso es lo que nos genera mucha duda. Y además, el hecho de que, yo insisto, hay otras leyes. El artículo 321 del Código Penal establece sobre los delitos de odio y de discriminación. Hay una ley que se introdujo al Congreso Nacional, la Ley de Protección de Datos Confidenciales, que esa ley establece un capítulo completo sobre el uso de datos propios personales en las redes sociales. ¿Por qué no se ha aprobado esa ley? El nuevo Código Penal establece los delitos cibernéticos. Está pendiente de que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Entonces, si hay esa legislación, ese entramado jurídico, ¿por qué crear una nueva legislación o un nuevo ente que yo particularmente lo veo como un órgano censor? Un órgano que va a censurar qué es lo que se saca y no se saca en los sitios web y en las redes sociales. Vamos a un corte comercial. Don Alejandro Rosales, cuando regresemos el uso de la palabra. Ya volvemos. Don Alejandro Rosales. Muy bien. Quiero poner sobre la mesa este tema. Hablan de un centro de respuesta a incidentes cibernéticos. En el mundo hay 409 de estos centros. Son ellos que causan censura. Están viendo quién está poniendo qué. Ellos no están metidos en el rollo de censurar a la gente. Ellos están en la protección de la infraestructura crítica del país,
de ver que no se cometan delitos cibernéticos dentro del espacio cibernético de sus países. Si esto fuera una censura, como quieren decirle, ¿por qué nos está acompañando la OEA? Porque ya tenemos un documento donde lo firmó el señor Almagro en el 2015, mucho antes de este relajo en el que estamos, diciéndonos que nos van a acompañar, que están listos, que formáramos el comité interinstitucional para que nos acompañaran a elaborar esta ley de ciberseguridad, la estrategia nacional. Si esto fuera censurar, la OEA no nos va a acompañar jamás. Lo otro es que el centro de respuesta... Permítame, ¿la OEA está acompañando esta ley? Sí, señor. No, va a acompañar al Comité Ejecutivo de Ciberseguridad, la cual va a crear la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Sí, porque, por ejemplo, el artículo 8 dice, sanciones, la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, o sea, de ese comité, será la autoridad administrativa competente para el juzgamiento y sanción de las faltas administrativas por no atender las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal. Ahora le digo esto. ¿Qué sucedió? Hace 2 años, en Guatemala, un centro de estos mismos, que son privados, logró captar a través de su investigación que había en un lugar específico, en San Pedro Sula, con una IP específica, que de ese lugar estaban generando pornografía infantil hacia Guatemala. Llegó esa información a manos mías en Conatel. ¿Cuál fue mi obligación? Ahí yo ya me estoy comportando como el centro de respuesta a un incidente cibernético. Eso es lo que yo estoy haciendo en ese momento. Yo agarro la información y ¿qué es lo que hago? Mi amiga, la fiscal, se lo traslado a ella para que ella haga entonces la investigación. Eso es lo que el centro va a hacer. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahí adentro. No estar averiguando qué es lo que están poniendo, qué. Al momento de nosotros recibir una denuncia, nosotros entonces vamos a tener que actuar y saber a quién vamos a trasladar la información que estamos recibiendo. Si es un delito financiero, pues mire, allá está la CNBC, que es la que regula esto. Mire, esta gente, al Ministerio Público, CNBC, este delito fue reportado al centro, actúen ustedes base a la que la ley de ustedes dice. Nosotros no podemos inventar las leyes. Vamos a hacer un centro donde vamos a recibir todo incidente cibernético y lo vamos a trasladar a los entes del gobierno que ya existen. ¿Es un comité de ciberseguridad para proteger a funcionarios corruptos? No, porque ahí lo que es un funcionario corrupto, un delito cibernético. No es un delito cibernético, no está tipificado de esa manera en el convenio de Budapest, que es el que está, donde desglosa uno por uno que es un delito cibernético. Entonces, no podemos nosotros, si recibimos una denuncia de ese tipo, decir esto es un delito cibernético, no me pertenece a mí, le pertenece al Ministerio Público que haga las averiguaciones correspondientes. Vamos a un corte comercial, don Jari, en el uso de la palabra. No voy a hablar. Sí, no, cómo no, don Jari, bueno. ya venimos. Estamos cerrando el programa de esta noche. El próximo domingo, 18 de febrero. 18. Sí. 18, el próximo domingo 18 de febrero. 22 años. Estamos de aniversario, 22 años en 30-30, no se lo pierdan. Don Jari Dixon, estamos cerrando el programa ya. Sí, yo quiero participar porque no tenía algo muy importante. No es la primera vez que se intenta limitar la libertad de expresión. El 335B, por ejemplo, que todavía está vigente porque todavía no ha entrado en vigencia el nuevo Código Penal, es una restricción a los medios de comunicación y a los periodistas. Ahora, aquí quieren confundir a la población y lo voy a dejar muy claro. Con lo que es la investigación de delitos cibernéticos o informáticos, que ya lo establece el Código Penal, ¿verdad? Con lo que es el odio en redes sociales, que son dos cosas diferentes. Dejo claro que para investigar un delito cibernético no necesitan esta ley. Para crear un comité de vigilancia de delitos cibernéticos no necesitan esta ley. Y crear un comité donde la mayoría son funcionarios del Estado para estarle poniendo una pistola en la cabeza a los medios de comunicación, eso sí es violentar la libertad de expresión. Y le pueden poner el nombre que quieran, lo pueden decir en el idioma que quieran, pero ustedes lo que quieren aquí es tapar los actos de corrupción de su gobierno. Otra cosa, creo también que esta ley o la discusión de esta ley es parte de una estrategia de distraer
el conflicto político que estamos viviendo por el robo de las elecciones y también el bloqueo que se le hizo al Ministerio Público y a la MASI para investigar casos de corrupción, porque yo todavía no he entendido, Edgardo, cómo van a hacer para que Mark Zuckerberg, que es el director ejecutivo de Facebook, venga y les responda acá cuando digan, es que Mark Zuckerberg no nos mandó el informe trimestral. ¿Cómo van a controlar eso? A ver si tal vez aquí el compañero nos explica. Cerramos el programa, un minuto para concluir luego de lo que ha dicho Primero don decirle Dixon. que yo sí entiendo porque no entiende, porque ahí dice justamente en el dictamen cuáles son las medidas que se van a tomar incluso con estos redes sociales que no tienen presencia física en Honduras. Ahí lo dice, diputado. Leámoslo y vamos el martes a discutirlo. Licenciado Rodríguez, yo creo que usted tiene razón. Debemos seguir hablando de este tema. Le extiendo públicamente la invitación. Hace un momento recibí una llamada, está fuera del país, el diputado Gerardo Martínez, que es el presidente de la Comisión de Dictamen, por eso él no pudo estar con nosotros, pero él extiende la invitación para que podamos hablarlo. Y si en algún momento llegamos al acuerdo de que hay algo ahí que pueda llegar a limitar la libertad de expresión, yo mismo no estoy de acuerdo en que limitemos la libertad de expresión y la libertad de la libre emisión del pensamiento, pero tampoco podemos nosotros Solo obviar. intentarlo es una violación a la libertad No podemos de ni expresión. intentarlo, no podemos ni intentarlo, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco podemos obviar que el mundo está avanzando y que desde hace muchos años el ciberespacio es un nuevo territorio y que el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y a sus ciudadanas para crear las condiciones en donde todos podamos vivir en armonía y en paz. Sí, yo acepto la invitación en el sentido de que vayan también el relator de Naciones Unidas, Con gusto, que claro vaya que el sí. Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que Por vaya la supuesto. Asociación de Prensa Hondureña y que vaya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo el que sea Me necesario. parece tenemos que ese es ponerlo en un la mesa. tema muy delicado que debe tratarse y abordarse en ese esquema. Y yo quiero aclarar, Edgardo, nosotros condenamos las campañas de odio, de difamación, de calumnia que hay en las redes sociales. Porque nosotros, usted ha sido objeto de esas campañas de calumnia, de difamación, su servidor también, de amenazas incluso, y las condenamos desde todo punto de vista. Estamos en contra y no quiero que se malinterprete acá que el Colegio de Periodistas está apoyando ese tipo de situaciones. No. Por eso nosotros presentamos una denuncia al Ministerio Público donde directores de medios de comunicación han sido amenazados, difamados y estamos esperando que el Ministerio Público resuelva esa denuncia que nosotros presentamos ahí. Así Muy es. bien, Muchas cerramos con gracias. usted. Sí, señor. El ciberespacio no tiene color político. En el ciberespacio puede suceder y le va a tocar a cualquiera, no importa de dónde, a qué partido político usted le pertenece. Nosotros necesitamos, yo le pido, por favor, los 128 diputados que se quiten la política y vean por el bien del país. Esto es necesario. La estrategia nacional de ciberseguridad es necesaria. Hoy estamos nosotros, mañana van a venir otros, y si nosotros no respondemos a las necesidades de nuestro país, vamos a ser juzgados por ellos, porque no hicimos nada al respecto. Digámosle no a la dictadura. Las dictaduras no son buenas. Limitar la libertad de expresión es algo que nos va a doler mucho a todos los sectores de la sociedad, independientemente del color político, la religión, el partido político. Siempre que se limita la libertad de expresión, los países entran en graves problemas sociales. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.